No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir. Acá de la ignorancia, siempre y cuando las sepamos interpretar y entender de la manera correcta. Cuando no entendemos las escrituras de la manera correcta, vamos a seguir siendo ignorantes en muchas cosas, ¿cierto? Entonces, a medida que estamos avanzando en el tiempo de la vida, cada uno independientemente en la edad que tiene, y progresivamente como van creciendo, cada uno como alma y como persona va desarrollando un conocimiento aún mayor de las escrituras. No todo el mundo desarrolla el mismo conocimiento de la misma manera. No, eso sí, cada día me he dado cuenta que hay gente que se queda, hay gente que va ahí, hay gente que avanza, y hay gente que de verdad entendieron el propósito y son los que marcan la diferencia en este caminar de la fe. ¿Por qué yo digo esto? Porque cada vez que uno estudia un verso de la Biblia o un capítulo, uno se da cuenta, ¿verdad?, que primero que los que Dios usó para ese tiempo y para ese momento no eran cualquiera. No era gente, era gente del común, pero dejó de ser común. Era gente del común que dejó de ser común porque se determinó para algo en su vida. Y eso me llevaba a pensar esta mañana que es verdad, o sea, todos salimos de un común. El mundo es un común. Y todos llegamos siendo un común a la fe. Pero de cada uno depende si quiere usted salir de ese común, en cualquier área que lo esté rodeando o en todas las áreas. En todas las áreas. Uno puede salir del común en todas las áreas. O usted se puede quedar siendo uno del común en todas las áreas. Eso es una decisión suya y personal con Dios. Y es hermoso, ¿por qué? Porque a medida que vemos cada texto de la Biblia, a medida que vamos aprendiendo o que vamos avanzando en el año que cada uno lleve caminando en la fe, eso nos lleva a autoanalizarnos y a ver en qué posición podemos estar cada uno en Dios. No en el hombre, sino en Dios. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Cómo me ve Dios? Pero también yo cómo he visto a Dios. O sea, yo cómo veo a Dios, y depende de cómo yo vea a Dios, Dios me va a ver a mí. Porque si yo no veo a Dios de la manera correcta, como dicen las Escrituras, pues imposible que Dios me vea como dice la Escritura que Él me ve, porque yo no lo estoy viendo primero a Él de la manera correcta. Entonces va a haber un choque de pensamientos dentro de mi alma, y no voy a poder lograr entender cuál era el objetivo de las Escrituras para mi vida, ¿sí ven? Ahí no voy a poder entender cuál es el objetivo de las Escrituras, por eso no salgo de la ignorancia, y sigo siendo el mismo ignorante. Y vamos a ir analizando hoy con 1 Tesalonicenses 5. Vamos a hacer un estudio bien bonito con 1 Tesalonicenses capítulo 5.
de cómo el apóstol Pablo le hablaba a ellos para enseñarles a ser versados en las escrituras. Y me encanta las características de Pablo. ¿Por qué? Porque no solamente era un conocedor de escrituras, sino también era un hombre que había entendido su llamado, a pesar de que había salido de un sistema rabínico, pero él entendió en poco tiempo su llamado. Lo pudo entender a pesar del conocimiento que tenía de la Torá y todo lo que para el tiempo de él había sido instruido. Pero cuando él hace un acto en su vida, porque él salió de una ignorancia, el apóstol Pablo era un ignorante en cuanto a conocer al Creador, ¿sí? Era un conocedor de tradiciones y de Torá, pero era un ignorante ante el conocimiento de Dios, a pesar de que él hablaba de un Dios para ese tiempo, que habían conocido a través de la Torá. Él no lo había conocido de la manera muy personal y de la manera correcta, como dicen las Escrituras. Entonces, al él ser usado de una manera especial y haberlo Yeshua sacado de la ignorancia para poder ser inspirado para ir a aconsejar a otros en otras tierras, es más, para irle a enseñar a griegos, irle a enseñar a gentiles, irle a enseñar a sus paisanos, a judíos y también a efraimitas, no era cualquier hombre, no era un hombre del común, era un hombre que había salido de la ignorancia por la inspiración del Espíritu Santo. Y esto que vamos a estudiar hoy es para autoevaluarnos y analizarnos qué tanto hemos aprendido de las Escrituras, pero más que aprender de las Escrituras, qué tanto las hemos puesto por obra en cada uno. O sea, porque cuando una cosa es conocer y otra cosa es poner, y eso es un abismo muy grande de un lado al otro. Por eso yo decía, las Escrituras son para sacarnos de la ignorancia. Y si yo no las entiendo, simplemente voy a ser un ignorante transmitiendo una letra sin inspiración. Por eso mire cómo comienza en 1 Tesalonicenses 5:17, cuando el apóstol Pablo habla a los de Tesalónica. Pero no tienen, la voy a leer en la Kadosh israelita, pero no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y fechas, que esto sucederá. Está dando a entender un lapso de tiempo definido. Un lapso de tiempo definido. Pero no tienen necesidad de tener nada por escrito. Dice que los tesalonicenses fueron bien instruidos acerca del regreso de Yeshua y otros asuntos proféticos. Pero Pablo era el que sabía ese tema para podérselo haber enseñado a ellos, porque ellos no lo entendían. Entonces démonos cuenta que un hombre, cuando sale de la ignorancia y es inspirado, conoce bien los tiempos. Que eso es algo que hoy en día uno se da cuenta que la gente, la mayoría del mundo, se raja. Se raja a pesar de que enseñan las Escrituras. Y uno pregunta, si enseñan las Escrituras, ¿por qué se rajan en los tiempos? No es lógico eso, que alguien que enseña Escrituras no conozca los tiempos. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a analizar. Una cosa es conocer Escrituras y otra conocer tiempos. No me cuadra. Otra cosa es sí conocer Escrituras y otra cosa es conocer los tiempos a través de las Escrituras. Porque hoy en día nos estamos dando cuenta que muchos saben leer la Biblia, pero no saben interpretarla. Y otros sí saben interpretarla, pero no conocen los tiempos. Otros saben interpretarla y sí conocen los tiempos. Entonces, ¿qué es más importante? Saberla interpretar y conocer los tiempos, porque nos vamos a encontrar de todo. Hay gente que es buena para leer e interpretar escritura, y uno le pregunta de tiempos y se raja. ¿Sí ven? Entonces el apóstol Pablo le estaba enseñando a ellos dos puntos importantes. Saber interpretar las escrituras para yo poder saber entender los tiempos. Por eso los tesalonicenses fueron bien instruidos acerca del regreso de Yeshua y otros asuntos proféticos. Por eso Pablo les enseñó de los tiempos y de las ocasiones. Y vamos a mirar una reflexión sobre los tiempos y las ocasiones. Dice que el primero designa al tiempo en su duración. El primero designa al tiempo en su duración. Si será un periodo corto o largo. Y el segundo atrae la atención a las características del periodo. ¿Por qué? Porque el primero
lidia con la medida del tiempo. El primero lidia con la medida del tiempo y el segundo con la naturaleza adecuada o crítica del tiempo en relación con el regreso de Yeshua. Y ellos tenían una noción de los tiempos proféticos en los cuales vivían y podían discernir las ocasiones de la cultura presente. Por eso dice, en cuanto a los tiempos y fechas, esto sucederá. Y vemos un claro ejemplo de Yeshua criticando a los líderes de Israel, de su tiempo, porque no pudieron discernir las señales de los tiempos. Y ellos enseñaban Torah. ¿Sí bien? Ellos enseñaban Torah, pero no conocían los tiempos. Los de Tesalónica no entendían nada hasta que Pablo llegó y les enseñó los tiempos. Hoy en día vemos mucha gente que es muy buena para enseñar Torah, pero no conocen los tiempos. Y usted conocer escrituras, pero no conocer los tiempos, es como ser un ignorante. Porque ¿qué le sirve saber las escrituras si no sabe los tiempos? O sea, de nada me sirve conocer escrituras si no conozco tiempos. Porque si ella simplemente hablando y parloteando y que le pregunten ¿en qué tiempo estamos? No sé. ¿Para qué tiempo vamos? No lo sé. Contarías historia. Sí, exacto. Está simplemente transmitiendo letra. No más. Que era lo que hacían los líderes religiosos en el tiempo del Mesías. En Mateo 16:1-3 dice que vinieron los fariseos. Y ya sabemos que los fariseos, ¿quiénes eran? Los que mejor conocían las escrituras. Y los saduceos, hombre, ni hablar. Para tentarle le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él les respondió y les dijo, cuando anochecen, dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y el arrebol es el color rojo que se ve en el cielo. Cuando se pone o se levanta el sol, o incide en una determinada manera sobre las nubes. ¿Por qué se habla de rojo aquí para ese tiempo y para esa cultura? Porque ellos vivían cerca al mar. Y normalmente un atardecer cerca al mar, ¿cómo es? Rojo. En nuestra ciudad no pasa eso. Y en muchos países no pasa eso. Entonces cuando Yeshua lo está hablando con una señal de que cuando la tarde cae, el cielo se pone rojo, pero eso sucede más que todo en zonas costeras. ¿Sí? En zonas costeras. Entonces él está acomodándole una señal, mostrándoles hacia el mar. Miren el atardecer, hacia el mar se pone rojo. Y miren el amanecer hacia el mar, muchas veces es rojo también. Entonces, mas él le respondió y dijo, cuando anochece dicen buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y es el color rojo que se ve en el cielo. Cuando se pone o se levanta el sol e incide de una determinada manera sobre las nubes. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea, él está diciendo, venga, ustedes pueden entender lo que están viendo físicamente, ven las nubes y dicen que va a llover, pero listo, ven en la tarde porque ven que los arreboles y listo, hipócritas, les dice, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden discernir. Entonces, desafortunadamente hoy en día, toda esa mayoría de predicadores están hablando es por lo que ven, pero no por lo que no ven. Y nosotros tenemos que hablar en lo que no se ha visto. Porque ¿qué sentido tiene yo hablar algo que ya está sucediendo? Dese cuenta que pasa cualquier suceso, inmediatamente los falsos pastores sacan sus profecías. Cristo viene, Cristo viene. Todo. Ahora a Trump le están achacando un poco de cosas. El pobre hombre están diciendo que es el anticristo, que es la bestia, que no sé qué. Y así ha pasado con todos, con Putin. Así hablaron con el presidente antiguo de Irán. Así han hablado de muchos líderes mundiales. Y dense cuenta que la gente habla y habla y a la final no pasa nada. Porque lo de Dios va más allá que lo que nuestros ojos pueden ver en el presente. Entonces démonos cuenta que todo ese tipo de gente coge las escrituras, todos los que estamos viendo tiempo presente, cogen las escrituras, las acomodan mirando hacia Israel, las acomodan mirando hacia Rusia y Ucrania, ahorita las están acomodando mirando a Trump, cuando las escrituras no dicen nada de Trump, las escrituras hablan de un pueblo para un pueblo hebreo, un pueblo israelita. A Dios quería importar a Trump hace 3.000, 4.000 años atrás, hombre. A Trump le importaba, a Yahweh le importaba, era su pueblo Israel, porque el asunto es con su pueblo. Entonces la gente coge las escrituras, las tuercen para sacar doctrina conforme al tiempo de lo que está sucediendo. Entonces Pablo les está enseñando características en contexto para que ellos no se dejen manipular para ahorita los puntos que vienen
y para los tiempos que estaban sucediendo para ese tiempo en Tesalónica. Pero tenemos que pensar para este tiempo igual manera, o sea, a mí no me interesa lo que digan de Estados Unidos, a mí no me interesa lo que esté pasando en Rusia, a mí no me interesa nada lo que está pasando aún en Israel, a mí me interesa lo que Dios en contexto está operando para su pueblo, que ahí es donde todos se rajan, se rajan. Por eso les dice, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y las señales, mas de los tiempos no pueden. Entonces, como Yeshua les está diciendo a ellos que como ven físicamente las cosas ellos juzgan, pues así mismo, si viniera el apóstol Pablo para este tiempo y visitara todas las iglesias, se rajarían todos. Porque él le diría a los pastores, venga, ¿usted qué está enseñando para este tiempo? No, apóstol Pablo, estamos enseñando esto, se rajó. Si viniera el profeta Elías y predicara hoy en día en las iglesias, se rajarían. ¿Por qué? Porque no están dentro del tiempo de Yahweh. Porque ustedes mismos saben muy bien, verso 2, que el día de el Adón vendrá con una frase. Dice que Pablo citó una idea familiar del Antiguo Testamento, la idea detrás de la frase, el día del Señor, es que este es el tiempo de Yahweh. El hombre tuvo su día y el Señor tiene su día. En el máximo sentido, el día del Señor es cumplido con Yeshua, juzgando sobre la tierra y regresando en gloria. Y es una expresión familiar del Tanakh y denota el día en que Yahweh interviene en la historia para juzgar a sus enemigos y liberar a su pueblo y establecer su reino. Por eso dice que vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Y vamos a ver. No anuncia el tiempo exacto de su llegada. Y Pablo ciertamente no iba a poner fechas en relación con la profecía. Y Yeshua prohibió que se establecieran fechas cuando dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Yahweh quiere que este día sea inesperado, pero quiere que su pueblo esté preparado para lo inesperado. Pero quiere que su pueblo esté preparado para lo inesperado. Entonces démonos cuenta lo tremendo. En el verso 2 dice, cuando la gente está diciendo y describiendo aquellos falsos profetas, todo está pacífico. Pero sigo en el 2, pero ustedes mismos saben muy bien que el día sabe con precisión, no los tiempos y las sazones, sino saben su propia ignorancia. ¿Sí ve? Hoy en día saben su propia ignorancia. Lo que Yeshua le estaba diciendo a esos religiosos de ese tiempo, lo único que saben ustedes es su propia ignorancia. Y hoy en día, si Yeshua tuviera que hablarle a toda la mayoría de líderes religiosos, lo único que les va a decir, lo único que saben ustedes es de su propia ignorancia. ¿Y usted ha escuchado predicar un pastor ignorante? ¿Ustedes algún día han escuchado cómo es un pastor ignorante dando un sermón de Dios? ¿Cómo es un pastor ignorante dando un sermón de Dios? No, ellos solo hablan del presente. Ellos solo hablan del presente. Y de emociones también. Hablan de un presente. O su máximo futuro es el año que viene. O sea, si estamos en diciembre prácticamente, del 24, entonces van a hablar de Cuando dice, del 25. cuando dice Yeshua que hablan de su propia ignorancia, es lo que hay en el alma y lo que yo quiero enseñar. Por eso usted ve a esa gente que coge las escrituras, las tuercen de una manera que hasta que verdad, solo un ignorante se las come. Un ignorante predicando y un pueblo ignorante escuchando. Entonces, imagínense. Entonces, si ve que el anhelo de las escrituras es que salgamos de la ignorancia, entonces la pregunta es, si una persona ignorante transmite escrituras, ¿cómo va a sacar un pueblo de la ignorancia? Nunca el pueblo va a poder salir de la ignorancia. Eso está como el ejemplo de la salud. Si no hay doctores honestos como los que están levantándose en este tiempo y diciendo, ¿sabe qué? Ya es tiempo de sacarlos a ustedes de la ignorancia. A ustedes, el sistema de la salud los está matando. Y la gente, claro, como todos veníamos de un sistema que nos habían enseñado, se toma esto, se come esto, haga esto, o si no se muere. Y resulta que eso lo hacían era por algo muy comercial, por sacar lucro a través de la ignorancia del pueblo que no entiende. Pues lo mismo el Padre está haciendo con las Escrituras. Y démonos cuenta que cuando el Padre nos saca la ignorancia a través de las Escrituras, nos sacan todo lo que es panorama alrededor de nuestras vidas en ignorancia. Un hombre que conoce Escrituras y conoce los tiempos, aún sabe cómo tiene que lidiar con su cuerpo físicamente. Y con todo, si quieren saberlo.
porque Dios no opera por poquito. No, Dios me sacó de la ignorancia en las escrituras, pero en mi salud no me sacó de la ignorancia. No, Dios me sacó de la ignorancia en las escrituras, pero no me sacó en todas las áreas de mi vida en ignorancia. Entonces, cuando Dios me saca de la ignorancia a través de las escrituras, me está diciendo que usted no va a ser ignorante en ningún área de su vida. Y eso era lo que el Pablo le quería establecer al pueblo, y eso es lo que Yeshua le estaba enseñando a los discípulos, y eso era lo que los profetas de antaño le querían enseñar al pueblo de Israel. Pero le hago una pregunta, ¿la cogieron? No la cogían. Le hago otra pregunta, ¿el pueblo hoy en día la coge? No. Porque no es buen negocio sacar a un pueblo de una ignorancia, ¿sabían ustedes? La religión lo que hace es tener a un pueblo sometido a una ignorancia. Desde que yo tenga un pueblo ignorante, tengo un lucro asegurado. Si yo tengo un pueblo ignorante, tengo el lucro asegurado. Si yo saco un pueblo de la ignorancia, ¿qué creen que va a pasar? Que ya no voy a poder manipular al pueblo con mentiras, con engaños, con artimañas que la religión ha creado para crear su propio lucro. Por eso hay ignorancia aún de los tiempos. Entonces, en el verso 2 dice, porque ustedes mismos saben muy bien que el día, saben con precisión, no los tiempos y las sazones, sino su propia ignorancia del ladrón vendrá como ladrón en la noche, vendrá en tinieblas y ceguera repentina e inesperada en la multitud de las naciones. En la multitud de las naciones que hay ahorita, ceguera y tinieblas. Entonces, cuando esto acontezca, no son poquitos los que van a caer, son miles de millones a nivel del mundo que van a caer. No son poquitos, son miles de millones. Y lo pudimos ver ahorita con lo del COVID. Lo pudimos ver. La mayoría del mundo cayó redondito. En un examen que se les hizo simple y elemental. Y con ese examen simple y elemental crearon una ignorancia, y esa ignorancia creó un miedo, y ese miedo creó una muerte, y la gente se murió por ignorante. Entonces, cuando hay ignorancia dentro de un pueblo o en una comunidad, quiere decir que el pueblo está muerto. Porque la ignorancia es una muerte espiritual. Por eso en el 3 dice, cuando la humanidad esté diciendo todo está tan bonito y tan pacífico y seguro, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y eso les está hablando el apóstol Pablo a los de Tesalónica, pero nos lo está hablando para nosotros en este tiempo. Dice que la inesperada naturaleza de ese día será una tragedia para el no creyente, para el no pueblo. Y aquí un modismo hebreo. Cuando el todo está bien y el todo está seguro, estén en los labios de los humanos que no conocen la Torá, y los que conocen pero por la dureza del alma no conocen los tiempos. Vuelvo y lo repito. Cuando el todo esté bien y el todo esté seguro, que estén en los labios de los humanos que no conocen la Torá, y los que conocen pero por la dureza del alma no conocen los tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que conoce Torá con uno que no conoce, si hay dureza del alma, los dos están en la misma condición. ¿Qué diferencia hay del que conoce al que no conoce cuando hay dureza del alma? Quiere decir que el que no conoce por ignorancia, y el que conoce, pero la dureza de su alma no le permite que la conozca, y pasa a ser el mismo ignorante que no conoce. Peligroso eso. Y eso está pasando en el mundo, si quieren saber. Esa es la condición del mundo a través de las religiones. Verso 3. Por eso dice, pero ustedes, hermanos, cuando la gente está diciendo y describiendo para ese tiempo la ignorancia, está hablando aquellos falsos profetas. Porque esos son los ignorantes de este tiempo. Y para ese tiempo eran los judíos de la secta de la circuncisión, y los que se habían helenizado para ese tiempo. Entonces, describiendo a aquellos falsos profetas, todo está tan pacífico y seguro, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada, la que lo tiene en el vientre, y no hay manera por la cual escaparán. Entonces vamos a ver que ahí se utiliza mucho metáfora. Pablo utiliza metáforas como para dándole a entender cuál es la condición de un pueblo. De la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada. Por eso en Mateo 28:4 dice, y todo esto será principio de dolores.
y no hay manera por la cual escaparán. Y aquí hay otra reflexión. Todo el mundo habla de paz y seguridad, pero nosotros sabemos que es cuando vendrá la destrucción repentina, y estén preparados, no con armas, sino es porque eso al final no va a ser con armas, pero la gente va a pensar que es con armas, pero el pueblo de Dios no va a utilizar armas, pero la gente que no conoce a Dios sí va a utilizar armas, no con armas, sino con la espada del Rúa, o sea, la Torá, que es la palabra de Yahweh, en obediencia. Sabemos que cuando la mujer está de parto vienen los dolores intensos, pero notemos algo, dice que son dolores certeros, son dolores repentinos, son dolores irresistibles y son dolores inevitables, y después da luz. Pero notemos algo, normalmente cuando la mujer está en el proceso de parto, durante el momento del parto ella va a tener muchos miedos, porque hay momentos en que le va a dar un dolor bajito, ¡pum!, corre para el hospital. El médico le dice, no, todavía no es el tiempo. ¿Cuál es su afán? Todavía te falta. Todavía le falta. Entonces, ay, es que que siento que se va a salir ya. No, vuelva a su casa. Listo. Al otro tiempo, otro dolor repentino. Vuelve otra vez, doctor, yo creo que va a llegar. Pero venga, mujer, si todavía no se ha cumplido el tiempo, ¿cómo usted me va a decir si todavía no se ha cumplido el tiempo? Entonces la tierra está en ese momento, los falsos profetas están diciendo es que ya viene Yahshua. Sí, están como esa mujer de dolores de parto, es que ya lo voy a tener. Venga, pero los falsos profetas son así, ¿sí? Empiezan a hablar como diciendo, no, ya Cristo viene. Y resulta que estamos en un periodo post dolores de parto para antes de la venida del Mesías. Entonces Pablo utiliza este tipo de alegorías y Yeshua las utiliza también, dándoles a entender, mire, ustedes, la condición del mundo está como la mujer de parto, que con cualquier dolor ya corre para el hospital, con cualquier situación corre para el hospital pensando que ya va a dar a luz. Y así la gente, a pesar de que conocen las escrituras, que no las conocen porque son ignorantes, porque las tuercen, dicen, Cristo viene. Y uno mira las escrituras y dice, no, mijo, si todavía faltan tantas profecías para que el Mesías venga, ¿será que el Mesías va a decir, no voy a cumplir las escrituras y me voy a venir antes? ¿No? Por eso dice que como ladrón es gente que en las escrituras tiene ceguera, ignorancia, a pesar de que enseñan en púlpitos, son ciegos, porque no se les ha revelado la verdad en ellos. Entonces ellos están como esa mujer de parto, hablando solo de dolores en el púlpito, pero todavía no es el tiempo de dolor para la tierra. Imagínate, trabajándole a la gente la mente, Para cuando sea el momento. supuestamente trabajándolo para cuando sea el momento, pero ni ellos saben cuándo es el tiempo, sino especulan con palabras. Por eso la mayoría de los que usted ve salir en YouTube, la mayoría, lo único que le pegan es a su propia conciencia, porque no le pegan a nadie. Y después da a luz. Inmediatamente esta mujer es Israel, y el parto repentino es la segunda venida del Mesías. Al final de los dolores de parto, la gran tribulación, salvación de su furia o ira, no separación de ella, seremos protegidos en la hora de la gran tribulación, no separados de ella. Por eso ni los tibios ni los fríos es algo permitido dentro de los redimidos del pueblo de Israel. Verso 4. Pero ustedes, hermanos, miren lo que le dice Pablo en la Tesalónica, y miren lo que Pablo quiere transmitirnos para este tiempo, para los que conocemos las Escrituras. Pero ustedes, hermanos, al pueblo de Israel, no están en tinieblas, o sea, en ignorancia espiritual. Ustedes no están en ignorancia espiritual. Los que viven atrapados en el pecado, que conlleva una locura y una ceguera y una turbación de espíritu, que es un comportamiento de los humanos sin Yahweh. Para aquel día los sorprenderá como ladrón, y se refiere a quien toma, miren este otro modismo, para aquel día los sorprenda como un ladrón. Se refiere a quien toma lo que no es suyo por medio de violencia o engaños. Por medio de violencia o engaños. Se apropia de esto sin permiso del dueño y lo usa para su satisfacción personal, convirtiéndose en un criminal por incumplir la ley de la Torá de Yahweh, que son las falsas doctrinas y las religiones. Para que vayamos entendiendo que ladrón no solamente se refiere, porque Yeshua no es un ladrón, Él es un salvador. Lo que está hablando como ladrón el apóstol Pablo, y lo que habla Yeshua como ladrón,
Es el movimiento que se mueve a través de la circunstancia y a través de las personas, porque Yeshua no es ningún ladrón, pero él está dando un modismo refiriéndose a ese tipo de ladrones que no enseñan una verdad, que lo que hacen es encubrir una verdad para que el pueblo sea autoengañado. Y lo voy a volver a leer. Se refiere a quien toma lo que no es suyo. ¿Quién lo hace? Un ladrón. Por medio de violencia y engaños, ¿quién lo hace? Un ladrón. Se apropia de esto sin permiso del dueño, un ladrón, y lo usa para su satisfacción personal, un ladrón. Y ese ladrón se convierte en un criminal por incumplir la ley de la Torá de Yahweh, que son las falsas doctrinas y las religiones. Y note a quién habla Pablo, a la casa de Israel, a los esparcidos. Pero en Yeshua también hay un momento que suelta una palabra en Juan 10:10, donde le dice el ladrón. ¿Y a quiénes les dijo ladrones? A la religión de ese tiempo, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a los intérpretes de la ley. Entonces dice que el ladrón, y ya sabemos cuál es la característica del ladrón: sobre quien trabaja, sobre los que están en otros asuntos. No viene sino a robar, hurtar, matar y destruir. Y sabemos que eso solamente lo puede hacer las élites. Nadie más puede hacer eso. Las élites religiosas en el mundo son las únicas que pueden hacer ese tipo de situaciones. Por eso dicen en el 4, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como un ladrón o ladrones. Y aquí enseñan la ignorancia, y aquí hay una metáfora al revés del término real o término imaginario. Y en el 5 dice, porque todos ustedes pertenecen a la luz. Y la palabra, pero todos ustedes pertenecen a la luz, es, pero todos ustedes pertenecen al Mesías. Porque todos ustedes pertenecen ya al Mesías. Porque uno se pregunta, ¿quién es la luz del mundo? Pues es Yeshua. Entonces, notemos otro punto bien interesante para este tiempo. Cuando dice la Escritura, porque todos ustedes pertenecen a la luz, y es Yeshua, por lo tanto, pertenecen al día que es Yeshua. Los que estamos esperando el regreso de Yeshua, la Torah viviente, nosotros no pertenecemos a la noche. Y la noche es el adversario y la ignorancia y la ceguera, que aquí habla las tinieblas o los demonios. Y la ignorancia espiritual son los que vienen atrapados en el pecado, que conlleva a la locura, a la ceguera y a la turbación, que es un comportamiento de los humanos sin Yahweh por la dureza o por ignorancia causada por las religiones en el mundo, pero también la ignorancia causada por sus afanes. Y el mundo piensa, mientras que esté en alguna religión, todo está bien, todos los caminos conducen a Yahweh. Entonces paremos aquí. Este es un punto bien tremendo, porque el anhelo de Yeshua es sacarnos desde un principio de la ignorancia. En el tiempo de los profetas, en el tiempo del Taná, la tarea de los profetas era que el pueblo andara en luz. A pesar de que no se hablaba de Yeshua, pero ellos hablaban de un Salvador que habría de venir. Pero para el tiempo de los profetas, la luz era la Shekinah de Yahweh en medio de su pueblo, a través de los profetas o los sacerdotes puestos por Yahweh, no los falsos ni los falsos profetas. Viene Yeshua, que es la luz del mundo, se establece él como el Salvador enviado por Yahweh, da promesas de una venida del Espíritu Santo, pero también da promesas de que el Padre y él estarían en medio de cada uno de los que lo recibieran, total de que esas personas que recibieran la presencia del Padre y el Hijo nunca más volverían a caminar en ignorancia. Y Pablo lo que le está enseñando a ellos a través de su testimonio, porque para Pablo poder instruirlos en esta palabra, él tenía que saber primero qué era lo que les iba a enseñar a ellos, porque los de Tesalónica no sabían absolutamente nada de las Escrituras hasta que no llegó Pablo. Llega el apóstol Pablo y les empieza a enseñarles doctrinalmente tiempos, fechas, pero también les enseña, tengan mucho cuidado con los ladrones, tengan mucho cuidado con la noche, tengan mucho cuidado con el día, pero en sentido espiritual, diciéndoles tengan mucho cuidado en la noche, porque la noche es la ceguera, y la gente estaba en ese momento en el día, pero les estaba hablando algo que tenía que ver con el interior de su alma y de sus pensamientos. Entonces, como hay tanta ignorancia causada por las religiones en el mundo y sus afanes, entonces el mundo tiene un pensamiento. ¿Y cuál es? Mientras esté en alguna religión, todo está bien, todos los caminos conducen a Dios.
Entonces démonos cuenta que la mayoría de gente lo que menos les importa es la verdadera como fe, la verdadera fe en Yahweh. Entonces la gente como está tan afanada, lo último que el ser humano, la mayoría deja, es la religión. Es verdad que yo tengo que buscar a Dios, pero eso es lo último. Entonces tratan de acomodarse en donde los pongan. Lo importante es yo estar en un lugar, porque la gente en su ignorancia, ¿qué va a saber? Lo que el Padre nos reveló a nosotros, a su pueblo Israel en las naciones. Entonces, como hay ignorancia, la gente dice, porque es un pensamiento cultural que le formaron al mundo, que Dios está en todo lugar. Entonces, como Dios está en todo lugar, yo me meto donde primero me abran la puerta, o donde me inviten. ¿Sí ven? Entonces Pablo les está hablando a los de Tesalónica, que tengan mucho cuidado con ese tipo de líderes que les están dando falsas profecías, que tengan mucho cuidado con ese tipo de líderes que les están dando los falsos tiempos, y que a la misma vez los está instruyendo a través de las mismas escrituras para que ellos entren dentro del tiempo de Dios. Y notemos algo, que para ese tiempo había muchos pensamientos en cuanto a la venida de Yeshua, acabando de irse. Muchos estaban diciendo que ya iba a venir. Y Pablo les dice, no, aprendan a conocer los tiempos. Y esto sucedió hace 2000 años. Entonces imagínense, Pablo hablando hace 2000 años, y durante todos estos años que han pasado, que son 2000, ahí es donde uno se ponía a pensar, cada generación de cada tiempo tomó estas escrituras, tomó estos rollos para sacar una doctrina personal diciendo que ya iba a venir. Y démonos cuenta que los primeros fueron los judíos, que ellos negaban la venida porque negaban la resurrección y la vida eterna. De ahí empezaron a nacer las religiones. Cuando empiezan a nacer las religiones, se empieza a crear un sistema de mucha religión y de falsas creencias en el mundo, donde cada religión que iban haciendo tomaban las escrituras para dar las falsas profecías conforme a lo que cada uno en la intención de su alma daba. Entonces, si nos devolvemos 200 años atrás, casi 200, cuando nacen los adventistas, a través de Elena White, dan profecías falsas. Nacieron los testigos de Alibaba, dan profecías falsas. Nació el catolicismo, dan profecías falsas. Nació el cristianismo, ahí están dando todos los días, cada año dan una profecía falsa. Ahorita es Trump el objetivo. Ahorita Trump es el objetivo. Entonces, claro, cogen las escrituras y uno se pone a mirarla y uno dice, venga, ¿en qué momento el Padre pensó en Putin? ¿En qué momento Yahweh pensó en Trump? ¿En qué momento pensó en el presidente anterior de Trump, Biden? Porque es que usted va a escuchar cada año, si usted puede hacer recopilaciones de predicaciones de falsos profetas y falsos pastores, se va a encontrar que anualmente ellos cogen las escrituras y las tuercen. Y lo bueno es que son muy fluidos para hablar, parecen periodistas y parecen locutores de fútbol. Y la gente, como es ignorante, y vuelvo y lo leo, por la dureza del alma, por ignorancia causada por las religiones del mundo y sus afanes, el mundo piensa, mientras esté en alguna religión todo está bien. Y así pasa aún cuando ven esos canales de YouTube. Dicen, no, es que eso es, uy, no, sí, eso como que pega ahí. Y van y abren las escrituras, pero como no conocen el contexto del rollo, porque el contexto del rollo lo pueden manipular para sacar su propia doctrina, dicen, sí, mire, mi amor, aquí dice así, o sea, a la bestia le dicen Trump, al anticristo le dicen Putin. Entonces, cada vez que vamos avanzando en este caminar, le van cambiando los nombres al anticristo y a la bestia. Y eso lo que pasa es que vuelve un pueblo ignorante que se sale de los tiempos. Por eso en el 6 dice el apóstol Pablo, por lo tanto no durmamos, y nos exhorta a no dormir es ceguera, porque qué tal que no durmamos. Entonces, ¿se imaginan y lo tomáramos literal? No es que las escrituras me dicen que no durmamos, no. Lo que nos está diciendo Pablo es ceguera. Podemos decir que sí es posible que una persona verdaderamente convertida si duerma. Ojo con este punto. Por lo tanto, no durmamos, nos exhorta a no dormir, que es ceguera. Y podemos decir que si es posible que una persona verdaderamente convertida si duerma. Lucas 8:52. Todas lo lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lo lloren, porque no ha muerto, sino que duerme, como el resto del mundo. Otra definición para dormir es muerto. Eclesiastés 9:5. Pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. ¿Y saben qué? Hay gente viva que está así, como Eclesiastés 9:5 y como Lucas 8:52.
Y uno dice, pero venga, si yo hablo con él y él me contesta, si yo hablo con él y él me habla, es más, si yo hablo con él me recita escrituras, ¿cómo usted me va a decir que él está muerto? El apóstol Pablo les está diciendo a ellos, por lo tanto no durmamos, nos exhorta a no dormir, que es la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual en el pensamiento hebreo es cuando una persona está muerta, porque los muertos nada saben. Entonces una persona espiritualmente en escrituras que no conozca los tiempos, no conozca al autor, no conozca al Mesías, no conozca al Rúa, es una persona que está hablando de palabra pero está muerta. Y esa muerte se puede transmitir para un pueblo. Por eso el apóstol Pablo tenía que haber conocido la verdad para tener vida. Y él conoció la vida que era la luz del mundo, que era Yeshua. Por eso cuando él iba a visitar los territorios, los lugares, él llegaba era con vida, donde había muerte. Entonces claro, cuando él llegaba, él le daba vida aún a los mismos paisanos que estaban muertos, porque los mismos de la secta de la circuncisión, lo único que traían era ¿qué? Muerte. Mientras que Pablo llevaba vida. Entonces los de la secta de la circuncisión llegaban con sus tradiciones y sus mandamientos de hombres y las costumbres que habían aprendido del Talmud. Mientras que Pablo ya conocía todo eso, dijo, no, si yo le llego con lo mismo que yo hacía antes, los voy a matar. Por eso él dice, todo lo cuento por basura, que eran las tradiciones y las reglas orales del Talmud y lo que habían aprendido cuando retornaron de Babilonia, el pueblo de Israel. Entonces, claro, llega Pablo y le tocaba tener que sacar un pueblo que doctrinalmente está arraigado a algo por muchos años, no va a ser fácil, porque usted darle vida a un muerto no es nada fácil, hermano, porque a veces el muerto como nada sabe, y a veces darle vida a un muerto no es cosa fácil, a no ser que la persona diga, ¿sabe qué? ¿Cómo es la verdad? Como Nicodemo, fue y buscó al Mesías y dijo, maestro, Rabí, yo conozco todo lo que he aprendido durante muchos años, pero ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces quiere decir que él estaba incompleto, él estaba en una ceguera por lo que había aprendido bajo ese sistema. Pero anda el Mesías, y el Mesías con una palabra le quita la ceguera. Con unas palabras le quita la ceguera a alguien que tenía ceguera espiritual. Por eso le dice Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Pablo le está diciendo a los de Tesalónica y a todos en el mundo, es necesario nacer de nuevo. Y no es nacer de nuevo a la manera de lo que nos instruyeron y nos adoctrinaron. Porque eso no es nacer de nuevo, eso es terminarme de matar. Una vez piensa que las religiones cuando meten al agua en un bautismo está resucitando a la persona, y resulta que la están terminando de matar. Pero le trabajan un concepto en su mente diciéndole que ese paso que está dando, que es una copia de la verdad, porque todos son copias. Acuérdense que a todos les sacan réplica. Aún en la fe hay réplicas. Y las religiones son réplicas. Entonces le dicen, vaya, métase al agua y haga este paso y verá que vendrá el Espíritu Santo sobre su vida. Sí, se están hablando palabras. Son palabras verdaderas, pero con un movimiento falso. Entonces llega la gente, se come el cuento, vaya, hace esos pasos, pero resulta que no hay vida. Porque el que lo está transmitiendo, el que está transmitiendo el mensaje está creando muerte. O sea, está preparando un agua para muerte. Y el que está en vida prepara un agua para vida. El sistema del mundo con su droga y todo lo que han creado está matando al mundo. Pero el que salió de la ignorancia dice, no tomen eso porque esto es lo que da vida. Claro, la gente va a decir, uy, no, como... Es tremendo este punto, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Todo el mundo está acostumbrado a que cuando van al médico, dice, yo voy al médico porque él sí sabe y él me va a quitar esto. Y llegan del médico y resulta que el médico es más ignorante que usted, porque eso lo he comprobado. 100% lo he comprobado yo, que los médicos son ignorantes. Llega usted y como usted tiene un sistema en su mente, un software emocional, usted llega, el médico le dice, no, tómese esto y esto. Entonces usted sale usted influenciado y dice, yo sé que estas 2 pastas me van a alentar. Hace la fila, se demora harto rato, le dan sus drogas, se la empieza a tomar y resulta que usted a los 15 días está peor que como llegó el médico. Dice, pero sí, por ignorancia, porque usted buscó a la persona incorrecta.
Pero cuando usted va a la persona correcta y le dice, ¿sabe que el problema suyo no es de esas pepas, hermano? Mire, cojamos estas 2 hierbas, revolvamos esto y sale de esto. Y usted, bah, porque estamos influenciados a que tenemos que meternos pepas en el cuerpo, porque ese es el trabajo del sistema. Lo mismo pasa en la fe. Lo mismo pasa con esas réplicas, con esos falsos pastores que dicen, si usted se va por aquí, usted va a vivir, y resulta que su vida se puso peor de como estaba. Es lo mismo, todo es replicado, hermano. Todo el mundo toma las escrituras, los verdaderos hombres de Dios y los falsos, los ladrones, también toman las escrituras. Unos para su conveniencia y otros las tomamos para darle vida a otros. Entonces, ¿sí ve? Está el que replica, está el que replica. ¿Y usted sabe quién fue el primero que replicó? Satanás en el huerto del Edén. Él fue el primero que utilizó las escrituras y le sacó réplica. Y con esa réplica hizo pecar esa generación de ese tiempo. Y hasta el día de hoy sigue trabajando de la misma manera. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Tengan mucho cuidado con los tiempos. ¿Sí ven? Tengan mucho cuidado. Por eso dice, por lo tanto, no durmamos, nos exhorta a no dormir de ceguera, y podemos decir que sí es posible que una persona verdaderamente convertida sí duerma, y ya lo entendimos a través de Lucas 8:52 y Eclesiastes 9:5. Pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Apocalipsis 3:1, que ya es el cierre del libro. Esto escribe el ángel a las Quejilá de Sardis. Esto dice el que tiene los Rúa de Yahweh y los 7 estrellas. Yo sé que todo lo que haces parece estar vivo. Yo sé que todo lo que haces parece estar vivo, pero en realidad estás muerto. Sí, ves réplicas. Entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que el Padre nos quiere enseñar, porque cualquiera puede enseñar escrituras. Volvemos a lo mismo, cualquiera, hermano. Eso usted métase a YouTube y busque prédica de Juan. Juan capítulo 2, se va a encontrar a los adventistas. Cualquier religión se la va a encontrar usted en YouTube predicando escrituras, pero el punto es qué enseñan en contexto y hasta dónde se les reveló la verdad en las escrituras. Entonces sí que aún el mismo enemigo Satanás utiliza los medios tecnológicos y de comunicación para terminar de enredar al pueblo, y como la gente, pues por alentar el vacío del alma, por buscar un aliciente, escuchan cualquier cosa y dicen, no, yo estoy escuchando un mensaje y a mí me pareció como bien. ¿Y sabe cuándo dice que le pareció como bien? Cuando usted está en ignorancia, porque usted no sabe si lo que están diciendo es verdad o es mentiras. Y es como cuando el que va al médico le dice, tómese esto, y como usted es ignorante, se manda la pepa, y dice, no, es que eso me lo dijo él, pero venga, usted en contexto estudió, sabiendo cómo son los componentes de eso, y qué es lo que tiene su cuerpo. Entonces termina uno siendo un ignorante, por otro ignorante que me está terminando de hundir. Eso es el mundo, si quieren saberlo hoy en día. Es más, ¿quiere que les diga algo a ustedes? Los médicos no estudian para salvar. Los médicos no estudian para salvar. Los médicos estudian es para lucrarse con su enfermedad. ¿Sí? Pero cuando uno estudia para evitar las enfermedades, nos estamos librando de lo que esos médicos nos pueden hacer a nosotros. Son dos cosas diferentes. Lo mismo pasa con los falsos pastores. Ellos aprenden las escrituras para tener un pueblo sometido. Nosotros, Dios nos llevó a la verdad, a entender las escrituras para sacar un pueblo que estaba sometido para darle vida. Porque a nosotros no nos conviene que ustedes estén muertos. Nos conviene es que estén vivos para que no nos engañen. ¿Sí ve? Y así gira todo en pos del mundo. Todo gira así. Pero como todo es tan afanado, el mundo está tan afanado, todo el mundo está tan afanado, pues a la final nadie para a mirar, oiga, si lo que está pasando en el mundo es verdad o falso. Todo el mundo, nadie hace un paro de decir, oiga, venga, ¿cómo está el mundo si yo miro hacia aquí, si yo miro hacia aquí, si yo miro hacia aquí o si yo miro hacia atrás? ¿Cómo están los 4 puntos cardinales de la tierra en referente a mi vida? ¿En qué posición yo estoy de mi vida referente a lo que el mundo ofrece? ¿Sí ven? Entonces el mundo te bombardea por las 4 esquinas. Y si yo no estoy bien parado en las escrituras con Dios, pues el mundo me va a bombardear en cualquier área. En cualquier área nos va a tener sometidos. Pero cuando nosotros nos paramos en la brecha, así como el apóstol Pablo le estaba enseñando a él, a conocer los tiempos del pueblo, porque el texto aquí es
a enseñarles a que no sean ignorantes, a sacarlos de la ceguera espiritual, a que no duerman como duermen todos. ¿Sí ven? Y la palabra como duermen todos, ya lo entendimos a través del libro Apocalipsis. Yo sé, todo lo que haces parece estar vivo, pero en realidad estás muerto. O sea, estás en una ceguera espiritual. Y irle a decir hoy en día al mundo que está en ceguera espiritual, hermano, eso no lo van a entender. Porque el muerto nada. Entonces, darle vida a un muerto, hermano, usted tiene que tener primero la vida en todas las áreas para poderlo hacer con otro. Antes, no. Y la palabra dormir habla de la insensibilidad, no aceptada la palabra. No aceptada la palabra. Es una persona que duerme, que es ignorante y dura. Es una palabra con insensibilidad. Es insensible, no acepta la palabra. Otro, habla de no defensa, porque un muerto no se puede defender. Tremendo, un muerto no se puede defender. Mientras que estemos vivos, nos podemos defender en sentido espiritual. Si usted está vivo, usted se va a defender con las escrituras. Si usted está vivo, usted se va a defender en cualquier área de su vida con las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque al conocer las escrituras y al autor de las escrituras, usted va a decir, ¿sabe qué? Yo me puedo defender. Porque Yahweh lo lleva a uno a pensar. Yahweh lo lleva a uno a pensar. Es tremendo porque el Padre en todas las áreas de uno se preocupa. En todas. No solamente doctrinal, no solamente en estar vivo en el conocimiento de las escrituras, en todo lo que la palabra dice, sino también en todo lo que tiene que ver en asuntos de mi vida personal. Porque Yahweh se preocupa no solamente por la salvación, Él se preocupa por todo. Usted está viendo una situación y Él viene y le dice, mire, haga esto. Y uno dice, hágalo. Y uno dice, ¿verdad? Eso es sí. Cuando el Padre entra en total acuerdo con uno. Él no entra a medias ni Él trabaja a medias. Él es completo. Entonces, una persona muerta habla de no defensa. Un muerto no se puede defender. Por eso esa pobre gente que está en las religiones, ¿cómo se van a defender si están muertos? Y llegamos los que estamos vivos a tratando de defender y la gente lo malinterpreta, diciendo que nosotros vamos a llegar a matarlos en sentido espiritual. Por eso dicen tengan cuidado con ellos. Claro, tengan cuidado con ellos porque saben que ellos sí traen vida. Y la idea es tener al pueblo muerto. Es duro lo que estamos viviendo por eso. Estos son los tiempos. Estos sí son los tiempos como el apóstol Pablo lo habla. De esto sí podemos decir, estos son los tiempos que estamos viviendo, donde hay mortandad en el mundo. Durmamos, habla de inactividad, alguien que no entiende. Inactividad, alguien que no entiende el llamado. Por eso dice en ese verso mismo, en cambio permanezcamos alerta y estemos sobrios. ¿Sí ves lo que dice? Estamos en el verso 6. Por lo tanto no durmamos como el resto, en cambio permanezcamos alerta y estemos sobrios. Una persona sobria es una persona que no está bajo los efectos de la embriaguez, pero también alguien que tiene templanza y autocontrol cuando es sobria. Y miren lo tremendo que vamos a ver aquí. Tendríamos que decir que la sobriedad se considera como una de las virtudes más importantes del ser humano. Y es que se establece que aquella es la que permite que cualquier persona pueda vivir teniendo muy claro qué es necesario y qué no cumple y desempeña una función, en este caso el llamado a la salvación. El 7. La gente que duerme, de noche duerme. ¿Sí ven? Miren lo que está diciendo Pablo. Y los que se emborrachan de noche. Y vamos a ver aquí un modismo del verso 7. La gente que duerme, de noche duerme. Y los que se emborrachan de noche. Aquí es los que viven en pecado, los que duermen en tinieblas y ceguera. Y emborrachándose se tambalean o balbucean. Miren lo que hace la persona que está muerta espiritualmente. Pero aquí ya nos está hablando de otro punto, borrachera. Se emborrachan de noche. Entonces, claro, cualquiera lo puede tomar de una manera literal y el pastor utiliza esa escritura para manipularla. Dice, ¿sí ve que los borrachos se emborrachan de noche? ¿Y sí ve que los perezosos que duermen
Empiezan a sacar unos textos que no cuadran para nada. Y Pablo les está hablando en un sentido de un modismo que era el pensamiento de la cultura hebrea. Lo que Pablo les está hablando era muy lenguaje de la tierra de él, ¿sí? De la cultura de él. Entonces dice, y emborrachándose tambalean y balbucean sin preocuparse por el regreso de Yeshua, y realmente viven en oscuridad y tinieblas. Entonces miramos que corromper el alma tiene que ver con pudrir, destruir, dañar con los que duermen. Tiene que ver con pudrir, destruir, dañar, atentar, trastornar la persona cuya alma se encuentra corrompida y jamás actúa de la manera correcta, sino que la maldad que se ha alojado en su interior es la que la conduce a pecar. ¿En qué sentido? La gente que duerme, de noche duerme. Y los que se emborrachan de noche. Eso es lo que está hablando. Que en su interior los conduce en una situación de pecado. Por eso, pues los que duermen de noche, los que andan en ignorancia espiritual, por causa del pecado duermen. Y los que se embriagan de noche, se suma esta palabra, se embriaga puede tratarse de una imitación de balbuceos de los borrachos. ¿Usted ha escuchado a un borracho cuando balbucea? Que remedaban de ese modo los mensajes proféticos, con el propósito de burlarse del apóstol Pablo en cuanto a la salvación de Yeshua. Para ese tiempo, balbuceaban, como burlándose. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a llevar la verdad a un lugar y llegan los que están en muerte y eso empiezan ¿a qué? A balbucear. Porque están en una borrachera y en una ignorancia espiritual. Quiere decir que los que se emborrachan de noche. Y no tiene que ver con un sentido literal, sino tiene que ver con un sentido de un balbuceo en cuanto a lo que están predicando, en cuanto a lo que están diciendo. Por eso cuando vemos a los falsos pastores y a los falsos profetas en un púlpito, ellos utilizan el balbuceo en sentido espiritual. O sea, están hablando, pero pareciera que estuvieran balbuceando, es que están hablando cosas aún en contra del mismo siervo de Dios, en este caso Pablo, y en contra de las mismas escrituras. Para que vayan aprendiendo. Eso se llama balbucear. Cuando alguien tuerce las escrituras y no quiere sacar a un pueblo de la ignorancia, si lo quiere tener metido en ignorancia, se llama balbucear. Entonces, ¿qué es lo que más se escucha en YouTube? Balbuceos. Cristo viene, ya es hora, es esto, lo otro, y bueno, etc. Eso se llama balbucear. Y esos balbuceos es porque la gente está borracha espiritualmente y está dormida. Entonces usted se preguntará, pero venga, el que está escuchando el mensaje no está borracho. Yo lo veo que está en sano juicio, pero por su condición espiritual parece un borracho emborrachándose de noche. Y un borracho emborrachándose de noche tiene dos características: que tambalea y es ciego. Tambalea y es ciego. Imagínense, dos situaciones por las cuales el mensaje se lo están dando y no le coge una. Por eso usted va a ver los domingos la gente salir de las religiones y salen de borrachos y balbuceando. Salen borrachos y balbuceando y dicen, uy, tremenda palabra, tremenda, uy, ¿qué mensaje que nos dieron? ¿Y qué le hablaron? No, que este año sí nos va a ir bien. Este año creo que sí, ya me dijeron, es más, me dieron las llaves, me dijeron que llevaron la llave proféticamente, porque eso hacen ellos. Me dijeron que llevaron la llave proféticamente, que con esa llave era que yo iba a abrir mi puerta. Hermanos, eso lo escuché yo en un pasado. Las manillas. Ya, entonces son pastores que balbucean. Pero como el pueblo está borracho y camina de noche, ya entienden, entonces no disciernen nada. Por eso en el 8, pero como pertenecemos al día, Yeshua, ¿sí? Vuelve otra vez el apóstol y habla, pero como pertenecemos al día de Yeshua, los que estamos esperando el regreso de Yeshua, la Torah viviente, permanezcamos sobrios, llamados a la salvación, viviendo con confianza y amor, como coraza y con la esperanza de salvación como casco, como mitra. Aquí es la santidad de Yahweh a través de Yeshua. Le está diciendo, venga, tienen que revestirse. Y revestirnos es andar sobrios.
viviendo con confianza y amor, con la esperanza de la salvación como yelmo de la salvación, y es aquel que protege la cabeza y la mente. ¿Quién protege nuestra cabeza y nuestra mente y nuestra alma? Yeshua, a través del Espíritu Santo de Yahweh. 9. Pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia. Miren, pues Pablo le está diciendo, venga, la intención de Yahweh no es descargar la ira contra ustedes, hermanos. ¿Sí ven? Y miren la gente cómo es de provocadora. Miren la religión cómo provoca, a pesar de que este texto lo enseñan ellos también, pero lo enseñan de la manera incorrecta. Y miren esta palabra tan tremenda que Pablo le está diciendo a los de Tesalónica. Pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro don Yeshua el Mesías. Esta es nuestra esperanza de la victoria final en salvación en este sentido. Verso 10. Quien murió por nosotros, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, podemos vivir junto con él. 11. Por lo cual anímense y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. O sea, le está diciendo el apóstol Pablo, sigan unidos así, no se separen, sigan así como van, que si siguen haciendo las cosas y entendiendo las escrituras de la manera correcta como se las estoy transmitiendo, y estando unidos en una misma nadie va a entrar a hacerles daño. Y notemos una cuestión acá. Normalmente la religión no une, la religión divide. Es increíble, pero la religión no trae unión. La religión trae división. Pero es como una división muy sutil, que no se siente, no se nota, porque es un veneno lento y letal. Es un veneno como el aceite que no se siente, no fricciona. O sea, no se siente la fricción porque todo entra tan suave. Y la tarea de la religión es esa, que no se sienta, que no se perciba, que no se pueda contemplar, pero que llegue a realizar su objetivo. Y eso era lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, que mantuvieran unidos para que no se filtrara ese tipo de engaños y mentiras de afuera. Pero como hoy en día la religión está dividida y todo el mundo tiene un pensamiento dividido y es una cultura diferente, pues el enemigo puede entrar donde hay fisuras a nivel del mundo. Y como la religión crea fisuras, las religiones crean fisuras, pues en medio de las fisuras se puede trabajar fácilmente, ¿saben? Porque no hay una defensa, no hay murallas de defensa, no hay conocimiento de la verdad. Por eso Pablo les dice, por lo cual anímense y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. 12. Les pedimos, hermanos, que respeten a aquellos de entre ustedes que trabajan arduamente. O sea, Pablo les está diciendo, venga, tengan mucho respeto con el que les está hablando a ustedes la verdad. O sea, lo que Pablo les está diciendo, ¿sabe qué? Me gusta como ustedes van, me gusta el trabajo que se está haciendo. Sigan así, pero necesito verlos más unidos, porque parece ser que alguien quería entrar a traer, ¿qué? División. ¿Y quiénes eran los que querían traer división? Los judíos, los de la secta de la circuncisión. Para nuestro tiempo es todo. Todo lo tenemos en contra, hermano. Todo está en contra. Estamos en contra con todo. Judíos, que se dicen ser judíos, pero no lo son. Cristianos, que es una religión híbrida. Catolicismo, híbrido. Toda la religión es un híbrida. Entonces uno dice, ¿qué podemos permitir que entre para que nos instruyan? Nada. Por eso lo que tenemos es que cerrarnos, y a la misma vez de cerrarnos, protegernos, y a la misma vez de protegernos, cuidarnos, pero a la misma vez predicar. O sea, nos cerramos en defensa, pero predicamos. Pero no permitimos que entren con su evangelio. Porque pueden entrar con el evangelio y lo pueden a usted poner a tambalear. O sea, le llegan y le balbucean. Y el balbuceo sí que es peligroso, porque el balbuceo trae muerte. Les pedimos, hermanos, que respeten a aquellos de entre ustedes que trabajan arduamente, los que los guían en el Adón y los consuelan para ayudarlos a cambiar. Si ve lo que dice, cuiden a los líderes, cuídenlos. Si están haciendo la manera correcta, cuídenlos, cuídenlos. Son reconocidos no por su título, sino por su servicio. ¿Sí ven? Porque pastores, ay hermano,
Pastores hay en todo el mundo, en todo lado del mundo. El pastor adventista, el pastor del testigo, el pastor católico, el pastor cristiano, el pastor de pastores de todas las religiones. Aún Mahoma era un pastor para los árabes, fue un pastor, porque ahí salió la doctrina. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo Pablo es: les pedimos, hermanos, que respeten a aquellos de entre ustedes que trabajan arduamente, los que los guían en el Adón y los consuelan para ayudarlos. ¿Sí? Los que los consuelan para ayudarlos a cambiar, para sacarlos de las tinieblas, para que no duerman, para que no anden como el borracho, para que no anden dormidos, en sentido espiritual. Que son reconocidos no por su título, ¿sí ve? O sea, como diciendo el apóstol Pablo, no le coman de cuento. No coman de, ay no, que es que el pastor de allí, que es que el pastor de allí, no le coman de cuentos. Sino mírenlo y examínenlo por su servicio, qué es lo que él hace y qué es lo que él enseña. ¿Sí ve? Pastor no es el título, es su servicio. El líder se conoce por su servicio. Un título es bueno, ¿sí? Pero si el título es verdadero, un título es bueno, pero si el título es verdadero y se describe lo que la persona realmente es delante de Yahweh y del hombre, ahí sí es bueno el título. Ese es un pastor, pero venga, ese sí fue, pues, ese sí lo puso Dios. Y no tiene un título que compró en la escuela tal. Porque comprar un título lo podemos comprar hasta por YouTube, por internet. Usted puede comprar el título de pastor, ¿sabían? Es más, usted puede ser pastor por internet. Sea pastor en un año. Entonces, claro, usted, el que tiene fiebre y tiene la maldad, y no quiere el conducto correcto que es Dios, entonces dice, no, yo oiga, tan chévere que es ser pastor. Entonces llegan y se meten y compran el título, o si no van a cualquier escuela aquí en Bogotá, eso hay cualquier cantidad de escuelas de pastores grecorromanos, sí, hay hartas. Entonces, claro, la gente va, les inflan el cerebro. ¿Para qué? Para destruir, para matar. Por eso yo siempre comparo la medicina con los falsos médicos, la comparo con los falsos pastores, porque ambos tienen un mismo fin: matarte. Matarte, porque pues el lucro es ese. O sea, el mundo busca el dinero, hermano. Seamos realistas, el mundo está buscando el dinero. Y cada persona que se pone a buscar su camino y su propio interés, dice, no, yo no puedo dejar morir mi familia de hambre. Yo tengo que tener mi casa, tengo que tener mi buen carro, así sea a costillas de esos ignorantes que están al frente. Eso piensa el mundo, hermano. Y un médico es igual. El médico es lo mismo. O sea, si se sana usted, es un cliente menos. No es que el servicio de salud le conviene es que usted sea cliente hasta el final de viejito. Claro, usted necesita, o si no las grandes empresas farmacéuticas donde nos sanemos todos, ¿qué va a pasar? Que no tiene sentido. Sí. Si no hay muertos, el de la funeraria se va a quiebre. Si no hay enfermos, los médicos se van a quiebra porque van a decir, venga, ¿para qué contratamos tantos médicos si la gente está sana? Y las enfermedades igual. Entonces, exacto. Entonces los pastores hacen lo mismo. Si se nos despierta este pueblo, ¿cómo les sacamos la plata con toda la estrategia que manejan anualmente? Porque todo lo que maneja la religión son estrategias anuales. Encuentros, posencuentros, reencuentros, salidas, llegadas, cruceros. Una cantidad de cosas que le sacan en el año a la gente, creyendo que eso que están haciendo es favor de Dios. Entonces aquí lo que el Padre nos está enseñando es que todos estemos vivos. Y darle vida a la gente no es fácil. Yo no tengo nada contra la religión, yo no tengo nada, pero sí tengo contra aquellos que están en medio de la religión. Que al fin y al cabo religión es religión. Sea la que sea religión, es religión. Pueden cantar Yahweh, pero es religión. Porque hasta la religión a veces los escucho no cantar Yahweh, Eja. Y uno, venga, vamos a mirar el contexto. Ah, no, se lo cambiaron un ratico. Pero no están hablando una verdad. En el 13, trátenos con la más alta estima y amor por el trabajo que hacen. Vivan en shalom entre ustedes. Aquí en los discípulos de Yeshua. Y Pablo menciona el trabajo y lo conecta al respecto que estos siervos deben recibir de aquellos a quienes sirven.
Vuelvo y lo leo. Pablo menciona el trabajo y lo conecta al respecto que estos siervos deben recibir de aquellos a quienes sirven. 14. Honra y gratitud. Gratitud. Si está hablando la verdad, si no, ni lo respete, ¿para qué? Alguna vez un pastor me dijo, cuando antes de yo llamarme, es que usted es como rebelde. Y yo le decía a mi esposa, no es que yo sea rebelde, lo que pasa es que yo no soy bobo. Eso. Porque yo no me sujetaba a lo que él estaba enseñando a esos ignorantes. Y eso no es ser uno rebelde, eso es ser uno no ignorante. Porque la tarea de la religión es someterlos como corderitos que no digan nada. Exacto. Pero necesitamos hermanos que confronten. El 14, mire lo que Pablo le dice a ellos. Pero necesitamos hermanos que confronten a aquellos que son vagos o ociosos. Se refiere a los que están fuera del orden de Yahweh. Los que son indiferentes ante los mensajes de la Escritura. Traten de ayudarlos a cambiar. Alienten a los cobardes o poco ánimo. Ahí dice, en la suya creo que dice a los tímidos. Y la palabra no es tímidos, la palabra es cobarde. O los débiles. La palabra débil sí es, pero hay un punto ahí que es cobarde. O poco ánimo son los que literalmente son de carácter débil. Por naturaleza o por experiencia tienden a ser débiles en su fe y cobardes. Esto necesita que se les dé de aliento, en el sentido de fortalecerlos por lo que no han alcanzado la madurez. Asistan a los débiles con el propósito de construir su propia fuerza en vez de perpetuar su debilidad. Y sean ayuda y pacientes con todos por causa de las falsas doctrinas que se querían infiltrar en esas comunidades. Entonces dése cuenta que una persona que tiene estas características es fácil de manipular. Una persona que es débil de carácter es débil doctrinalmente también. Sí. Y es débil en la fe, es débil y se puede someter. Y noten algo, la religión no crea gente fuerte. La religión crea gente débil que siempre esté sometida a lo que las cabezas le quieren instruir a esos lugares. ¿Y en qué sentido lo digo yo? Si ya uno es fuerte, mi pregunta es, si yo ya soy fuerte, ¿qué necesidad yo tengo de un retiro para conocer a Dios? Cuando yo soy fuerte, yo me retiro para celebrar las fiestas de Dios. ¿Es muy diferente o no? Sí, claro. Una cosa es viajar para yo celebrar una fiesta y otra cosa es yo viajar porque sigo débil todavía. O le dicen anualmente, miren hermano, hay gente que uno los escucha, que llevan 15 años en la fe y los 15 años cada año están siendo ministrados. Y de lo mismo. Y los vive ministrando de lo mismo. ¿Sí? Y qué casualidad que eso suena como cuando al médico le conviene tener al paciente anualmente con las pastas. Y le dicen a usted, ¿sabe cómo le dicen? Apenas se las termina los 3 meses, vuelve. La idea no es, no vuelva. O sea, no lo quiero ver por acá, pero le dicen a uno, dentro de 3 meses hablamos, agende cita. O sea, como que le está diciendo a uno, ¿sabe qué hermano? Usted no se va a tratar, usted nunca se va a sanar. Vas a seguir ahí. No se supone que el médico le diga, no lo quiero volver a ver por acá. Debería ser. Pero le dicen lo contrario, ¿nos vemos dentro de cuánto? Y se enferma de otras cosas. Ah, entonces sí ven. Y lo mismo pasa en las religiones. Lo trabajan de la misma manera porque anualmente lo tienen que tener a usted sometido con ese tipo de movimientos y con ese mismo de palabras sensuales y débiles por lo que son faltos de carácter. Y una persona que es falta de carácter y es débil en su fe, que no ha alcanzado la madurez, dice el apóstol Pablo, asistan a los débiles con el propósito de construir su propia fuerza en vez de perpetuar su debilidad y sean ayuda y pacientes con todo por esta causa en las falsas doctrinas. Le hablaba Pablo a ellos desde tiempo. Ahora tiempo presente. La tarea de uno es enseñarlos a ustedes a ser fuertes para que no los manipulen, para que no jueguen con sus almas como jugaron en algún pasado con ustedes. Y poder enfrentar a los que están trayendo mentira. Entonces note algo, que alguien que es muy débil en la fe es muy vulnerable y es fácil de manipular. Es fácil de manipular en cualquier área. Y todas esas religiones, como son manipuladas,
Cristo viene, prepárese, es hora. Y todo el mundo, y no falta el que dice amén. Sí, no falta el que dice amén, ya viene. Por no conocer el contexto de las escrituras. Hombre, todavía falta tiempo. Falta que el pueblo de Israel resurja. Falta que el pueblo de Israel se levante, hermano. Y cómo, a ver, ¿por qué va a venir Yahweh si el pueblo de Israel no está preparado? ¿Por qué va a venir? O sea, el dueño de la casa, si no está preparada la casa, ¿a qué va a venir? A descargar su furia y su ira. Pero cuando Él venga a descargar su furia y su ira, ya un pueblo va a estar preparado para no descargar su ira y su furia sobre ese pueblo. Ya es muy diferente. Pero si no hay un pueblo preparado y listo por no conocer los tiempos, pues vamos a llevar todo del arrume, por no conocer el contexto de las escrituras. En el 15 Pablo dice, miren que nadie pague mal por mal. Por el contrario, siempre traten de hacer el bien unos a otros y a todos, cumpliendo el mandamiento de amar al hermano como a sí mismo. O sea, les está diciendo, venga, ámense. Necesito ver unidad. Pablo no solamente les está hablando los tiempos, no solamente les está hablando los puntos anteriores, sino les está hablando de una unidad. Y que se amen a sí mismo para que sean fuertes y no haya debilidad en medio del pueblo. Porque cuando yo me amo a sí mismo, yo cuido a mi hermano. Porque lo que le pase a mi hermano es como si estuviera pasándome a mí. Entonces yo no quiero que mi hermano se pierda. Porque yo te amo como a mí mismo. Entonces, si yo me defiendo a mí mismo y creo una coraza de defensa para mí mismo, yo la creo también en mi hermano. Así mismo como yo me cuido y me amo y creo defensa para que no me hagan daño, eso mismo yo hago en mi hermano para que no hagan lo mismo con él. O sea, yo transmito lo que hay en mí, se lo transmito a él. Y él se lo va a transmitir. Y eso es una cadena que se cierra en las comunidades, se cierra. Entonces, un pueblo con estas características es impenetrable. Es impenetrable, hermano. Pero cuando un pueblo no tiene estas características, es más, ¿la religión a usted le enseña a amarse como a sí mismo cuando usted iba los domingos? No. Es más, usted fue un incógnito, nunca supieron quién fue usted. Es más, los domingos se ven cara a cara y no hay nada. Y cuando no hay nada, no hay defensa. Porque todos están vulnerables. Usted no le va a decir al que no conoce, venga hermano, ¿será que estamos en el lugar correcto o no? ¿Usted alguna vez llegó a hablar así? De pronto usted llegó a ir a tal iglesia y dijo, venga, ¿será que estamos en el lugar correcto o no? Yo creo que usted nunca lo dijo. Y nadie lo dice. Pero si todos dijeran, venga, si todos se pusieran en un momento de acuerdo, ¿esto es lo correcto o no? Si hubiera alguien que tuviera luz y dijeran, venga, ¿esto está correcto o no? Y uno dijera al otro, oiga, ¿verdad? Pareciera que no. ¿O será que sí? Y empezaran a hacer una encuesta entre ellos mismos como hermanos. ¿Qué pasaría? Serían libres. Pero a una iglesia nunca va a decir, nunca nadie le va a decir a usted, venga, estamos en el lugar correcto, ¿no? Sí, tú eres revelación. Solo por el espíritu, pero humanamente no, solo sé, ¿no? Solo los que son de salvación son los que Dios coge y le dice, venga por aquí, mijo, y hace esto. Y entonces el punto es, ¿y eso? Ahí sí que pecado, pero así es. Esa es la verdad. Y eso no es egoísmo, eso son las escrituras. 16. Siempre estén alegres. Mateo 5:12 dice Yeshua, regocíjense y alegrense porque su recompensa de los cielos es grande. De los cielos es grande, no en los cielos, por eso es que la gente cree que es en los cielos. Dice, de los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Sí ve que así como les tocó a ellos, así no tenemos el tropel ahorita nosotros también? ¿O usted cree que a nosotros nos quieren donde vamos a llegar? No. No nos van a querer, es más, sin haber llegado ya hay orden. Si pudieran tomar una foto de nosotros y ponerla en los postes en ese pueblo, Se busca. lo harían. Tengan cuidado con eso, no lo harían. Pero el Padre está diciendo, regocíjense y alégresen, porque su recompensa de los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, a los verdaderos, ¿sí ven? Entonces regocíjense. En el 17, ¿qué dice? Ese es el texto más largo. Orar sin cesar. Y uno dice, venga, ¿qué le está diciendo Pablo a ellos?
en Orange César le estaba diciendo, manténganse despiertos. La palabra orar es mantenerme despierto, no dormir. No dormir en sentido físico, sino estar despierto en sentido espiritual, porque todos tenemos que dormir. Para dormir yo tengo que orar. Para despertarme yo tengo que orar. En todo momento yo estoy orando. Es en todo momento. Usted está orando en todo momento. Y en todo lugar donde usted esté, puede que no esté abriendo la boca, pero usted está orando en el Espíritu. En el 18, en todo den gracias porque esto es lo que Yahweh quiere de ustedes, que estén unidos en el Mesías Yeshua. No apaguen el Rúa. Miren aquí, este punto es tremendo. Significa no dar la importancia, no apaguen el Rúa significa no dar la importancia de su presencia. No apaguen el Rúa significa no dar la importancia de su presencia. ¿Cómo así? Es esa gente que pasan los días y se le olvidó que hay Espíritu Santo. Se le olvidó, ay, ¿verdad que yo no oré? Pues no le dio importancia ese día. Y no, apagar el Rúa no, porque es que el Rúa no es fuego literal. No, está hablando en el sentido de no ser o no dar importancia en cuestión de ser indiferentes. Y también tiene otra raíz que es no contristar el Espíritu Santo con nuestras dudas, nuestra indiferencia, nuestro rechazo hacia Él, o por la distracción con otros asuntos. Cuando las personas empiezan a atraer la atención hacia sí mismos, es seguro que contristamos al Espíritu. Y actuar de manera pecaminosa, ya sea de pensamiento y hechos, o solamente de pensamientos. Apagar y contristar al Rúa son ambos similares en su efecto, o en sus efectos, ambos. Impiden un estilo de vida apartada. Ambos suceden cuando un creyente peca contra Yahweh y sigue sus propios deseos mundanos. Eso significa, ¿sí ven? Ser indiferentes, gente que no oró ese día, no oró de pronto esa semana, o fue indiferente ante los asuntos de Dios por estar en los asuntos del mundo, por estar tan preocupado en los asuntos del mundo. Y cuando le viene el proceso, ¡ay, verdad! Espíritu Santo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando les dice, oren en todo momento, para que no se contriste la presencia y no se vaya la protección. Porque acuérdense que la protección de nosotros, donde vayamos, ¿cuál es? La oración y la presencia de Yahweh a través de su Hijo Yeshua es la protección para nosotros. Cuando oramos nosotros, miren, es que es tremendo. A veces nosotros oramos así, Señor, estamos orando para que saques las potestades de tal territorio. Listo. Amén, amén. Llegamos allá y la gente se le olvida orar por lo que había pedido antes. Y viene el ataque. Oiga, ¿qué pasó? Pues que se le olvidó que tenía que seguir orando diariamente. O sea, el hecho de yo estar reprendiendo aquí no quiere decir que yo pare de reprender allá. Y yo tengo aquí, como reprendo aquí, cuando yo llegue allá, no, pero es que ya se fue. No, ya se fue, no es que el ladrón siempre va a buscar una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad del ladrón siempre, constantemente? Analice algo, ¿qué hacen los ladrones callejeros literalmente en las calles por las noches cuando caminan por las calles? ¿Qué es lo que ellos tratan de buscar? ¿Cuál es la tarea de los ladrones apartamenteros? Una son probar las llaves. Dos, mirar qué ventana está abierta. Y no falta el que deja la ventana abierta. No falta el que deja la ventana abierta. Que no tenga rejas. No falta, Dios mío. Entonces, ¿sí ve? Uno mismo se busca sus procesos. Robert, que uno a veces, de verdad que de lo espiritual, como usted nos enseña, es lo físico. Mi vecina, que ella va a avivamiento casualmente, ella hacía 15 días le intentaron robar el carro. Sí. Le intentaron robar el carro en Alquería. Sí. Un chico en una moto la perseguía y ella vio, y entonces, como se dio cuenta en ese momento, ella se paró al CAI, llamó al CAI, entonces la auxiliaron y ella contó ese episodio y creyó que ahí quedó, ¿verdad? Pasó todos los días, 15 días después le robaron el carro. ¿Por qué se da? Se lo robaron en la iglesia, avivamiento, lo dejó afuera y se lo robaron. Entonces cuando ella me dijo, no, mamá, me robaron el carro, y yo le dije, ellos te estaban siguiendo.
Claro. Y ella me dijo, ¿cómo? Yo le dije, claro, él tenía la placa, sabía que él ya sabía todo, y lo que pasa es que tú te dormiste. Por eso la escritura nos dice, no durmamos. Y la cuestión es, no bajemos la defensa. Pero hay que ver también, yo digo que, Como uno baja la guardia. no, y que hay en el alma de la persona, Ah, porque sí, Dios claro. no permita que tocan tus cosas Bueno, sí. cuando tú estás en lo recto, pero cuando se quita la protección, también hay que ver qué puertas abrió. Porque date cuenta que al apartamento de Angélica pudieron entrar, pero no le robaron nada. Y le robaron algo muy mínimo, pero le hubieran podido robar todo, ¿cierto? Pero note que sigue un versículo muy tremendo con aquellos que no paran bolas. No menosprecien los mensajes. ¿Qué puertas abrió? Sí, En el claro. 20 dice, no menosprecien los, venga, se les dijo. No menosprecien el mensaje, se les dijo. Si a uno le advierten en la fe, si a uno le hablan en la fe, si nosotros como siervos les estamos diciendo constantemente, y dele, que eso parece como aburridor, y no es que uno sea aburridor, ahora sí lo están entendiendo, es que uno los quiere mantener despiertos. Cuidado. Eso se llama cuidar. ¿Por qué? ¿Por qué los cuidamos? Porque como nos amamos a sí mismos, los amamos a ustedes, por eso les molestamos su vida. Porque si no los amáramos de la manera como nos amamos nosotros, pues uno diría, pues que se frieguen como hacen la religión. Pues miren a ver cómo hacen y se frieguen. Al fin y al cabo se dio el mensaje, el que tenga oídos para oír que oiga. Ese sería el discurso de ellos. Pero cuando tú amas el alma y quieres que esa alma débil tome el carácter en la fuerza, pues uno les está hablando y les está insistiendo. Venga, pero ¿por qué es así? Deje de ser así, deje de ser esto, que a veces la persona piensa, es que pareciera que me estuviera regañando como un niño. Y no es regañarla como un niño, es corregirla, reargüirla, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Por eso 2 Timoteo 3:16. ¿Sí? Ese es preparándolos para que estén enteramente preparados, porque si no los prepara uno, pues van a ser unos débiles de carácter, que al final los va a coger cualquiera y los va a ¿qué? Los va a sacudir. Por eso en el 20 Pablo dice, no menosprecien los mensajes inspirados de los discípulos, enviados por Pablo a las Quejilá, los que se oponían a la doctrina de la salvación en Yeshua, sino más bien pónganlo todo a prueba y retengan lo bueno. La maldad y el engaño pueden mostrarse incluso en un entorno espiritual. Así que es importante que el pueblo examine todo cuando han hecho el examen según los estándares de la palabra de Yahweh y el discernimiento del espíritu entre los líderes o discípulos. Entonces retenemos lo bueno. Por eso una característica en Hechos 17:10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más sabios que los de Tesalónica, o sea, recibían la palabra con mejor solicitud, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero, estamos en el 17 de Hechos, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Yahweh había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuese hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, más pronto posible se fueron. Pero se cuenta que los de Berea eran muy solícitos en escudriñar las escrituras. O sea, ellos decían, venga, Pablo lo que está hablando, vamos a mirar si es así. Imagínense, mira, escudriñaban aún si lo que decía Pablo era así o no. Y eso nos lleva que el pueblo, ustedes, y donde vayamos, la gente que es del Espíritu, va a decir, vamos a ver si lo que esos pastores están diciendo es conforme a las Escrituras, sí o no. Es más, lo van a hacer hasta con ustedes cuando vayan a otros lugares. Si son del Espíritu. Y si no son del Espíritu, les van a abrir un bosquejo familiar y a todos le van a decir, amén. Una cosa es un bosquejo familiar y otra cosa es abrir las Escrituras. Cuando hablamos de bosquejo familiar, es sacar un pueblo de la verdad. ¿Me entienden que yo quiero hablar? Lo que las mismas iglesias y la religión produce, que es sus cartillitas personales.
Entonces, a mí yo no vengo a comer de cuento con cartillitas personales. Si a mí me abren una cartillita personal, no me sirve. Si a mí me abren las escrituras desde su contexto, las escucho. Pero bosquejos familiares, mandamiento, ¿cómo era? Promesa, mandamiento, y ponen por obra algo así. Bueno, esas cartillitas que les dieron en la religión, porque la mayoría de religiones manejaban cartillitas. Para ganar, discipular y enviar. Eso, bueno, las cartillitas esas emocionales, si a mí alguien me sale con una cartilla de esas, yo le saco Hechos 17 y digo, mire, Pablo estaba hablando era de Torah y de escrituras, para que usted me venga a abrir a mí una cartillita familiar, una cartillita inspirada bajo su propio pensamiento, que eso es lo que maneja la religión, porque la tarea de la religión es seguir engañando al pueblo para que sigan siendo ignorantes. Y nosotros no necesitamos cartillas, nosotros necesitamos que nos abran las escrituras. ¿Sí ves? Si todo está en las escrituras, ¿para qué una cartilla? ¿Qué dice el 22? Aléjense de qué? De todo mal. Toda especie de mal. Abstenernos de toda especie de mal. El texto original es: aléjense del mal, no escuchen las mentiras de los falsos judíos. Aléjense del mal, no escuchen las mentiras de los falsos judíos. Y acuérdense que para ese tiempo habían judíos helenistas, judíos griegos, que se habían dejado manipular, y sumen en los de la secta de la circuncisión. 23. Que el Adón de Shanón nos haga kadoshim por completo. A mí me gusta esto que viene. Que todo su ser, rúa, alma y cuerpo, ahí donde sale la palabra tripartito, sean sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesús el Mesías. Entonces, la santificación de espíritu, la santificación del alma y la santificación del cuerpo. Entonces, Pablo, ¿qué les estaba hablando ahí? Porque es el único texto en las escrituras donde se habla alma, cuerpo y espíritu. Entonces la pregunta es, Pablo, ¿qué les quiso hablar en contexto y qué les quiso enseñar a ellos? Ahora el punto importante, ¿por qué él habla de espíritu? ¿Por qué él nos habla del alma? ¿Y por qué me habla del cuerpo? ¿Acaso todos no operan de una misma manera? No, y lo vamos a ver. Los tres no pueden operar de la misma manera si la persona no anda en el Señor. Los tres no pueden operar de la misma manera si no se anda en el Yahweh verdadero. Pero sí puede operar de la misma manera a la manera que yo se los voy a enseñar ahorita. Mucho antes de que el apóstol Pablo escribiera su primera carta a los de Tesalónica, ya Yeshua había afirmado que el mandamiento mayor era y es: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón. Es la parte física de la fuente de vida, que conecta el siguiente paso en el humano, con toda tu alma y con toda tu mente. El texto original es así: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, porque ahí dice corazón y alma, en este texto de Mateo 22:37. Entonces, esta palabra sí está bien dicha, no es alma, alma. No es alma, alma. Aquí habla alma y corazón. Entonces, esa es la palabra corazón. ¿En qué sentido? Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón. Es la parte física de la fuente de vida. Parte física de la fuente de vida, que conecta el siguiente paso en el humano con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, mi cuerpo se conecta a mi alma. Tienen que trabajar unánimes, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Hay un texto en Romanos donde dice: a la verdad el espíritu puede estar dispuesto, pero mire que la carne no quiere hacer nada. Entonces, ¿sí ve? Aquí Pablo nos está hablando de una conexión en cuanto a la persona tripartita como humanos que somos. Que puede estar aquí un cuerpo, pero su alma nunca cambia. Claro. Es más, sus ojos pueden estar abiertos mirándome, pero su alma puede estar dormida. ¿Por qué no cambia? Y no cambio, y uno dice: pero es que mire, está vivo. No, está muerto porque su alma no reacciona ante la presencia y ante el mensaje. Entonces el alma se conecta al cuerpo y el cuerpo se conecta al alma, y los dos trabajan unánimes. Por eso es la parte física de la fuente de vida que conecta el siguiente paso en el humano con el alma. Es la fuente física. Porque es que el alma escucha por lo que el oído... Sí, el alma es el receptor del intelecto del humano. Pero resulta que esa alma necesita un cuerpo físico para escuchar. Y esa alma necesita un cuerpo que tenga oído, necesita un cuerpo que tenga ojo,
necesita un cuerpo que tenga boca, necesita un cuerpo que ayude a pronunciar el intelecto lo que tiene. Ya cuando muere la persona, el alma sale y ve todo lo espiritual, ¿ya? Porque salió de un cuerpo físico que le impedía poder ver lo espiritual, ¿sí? Pero como estamos dentro del caminar del reino espiritual, pues Dios nos da la facultad de poder discernir los asuntos espirituales. ¿Sí ven la diferencia? Dios nos da la capacidad de poder ver los asuntos espirituales y los tiempos. ¿A través de quién? Ahorita lo vamos a ver. A través del Ruah, del Espíritu. Por eso dice la santificación del Espíritu también aquí. Entonces 2 milenios han pasado desde que el apóstol Pablo les escribió el texto, pero el mensaje que contiene puede ser de utilidad para el pueblo de Israel del siglo XXI. Durante esos 20 siglos han visto en este llamado del apóstol Pablo una invitación personal para dedicar sus vidas al servicio de la causa mientras esperan el regreso del Mesías. ¿Qué significa que este pasaje para el pueblo de Israel del presente siglo? Consagración del Espíritu. Como se observa, al referirse el apóstol, se está refiriendo al elemento superior de inteligencia y pensamiento con que está dotado el hombre y con el cual Yahweh puede comunicarse mediante su Espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo así que el Espíritu de Yahweh da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh? Romanos 10:1-9. Porque testigo me es Yahweh, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Entonces notemos cómo así que el Espíritu mismo de Yahweh da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. ¿Cómo sería Yahweh? Nos escuchen. Yo lo he enseñado. Cuando el Espíritu testifica, uno testifica algo que está viendo que es real. Sí. Entonces, el Espíritu testifica de que uno está andando conforme a lo que el Padre ha dicho, conforme a lo que, si uno está andando de la manera correcta, pues el Espíritu va a testificar que estamos andando con Dios. Bueno, resulta que cuando el rey David pecó, dijo: crea en mí un alma nueva y pon un espíritu. Venga. Entonces, ¿qué estaba pidiendo él? ¿Nuevo no lo tenía? Entonces, ¿a qué se refería con este texto? Resulta que este texto, el espíritu de vida es muy diferente al Espíritu Santo de vida. Porque el espíritu de vida es el que mantiene el alma viva con la conciencia. Porque todo mundo en el mundo tiene el espíritu de vida, pero no tienen al Espíritu Santo de vida. Es punto diferente. Entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando le hace visita a una comunidad, les dice: ¿ustedes qué bautismo tienen? No, nosotros tenemos el bautismo de Juan, de arrepentimiento. ¿Ustedes no han recibido el espíritu de fuego? Entonces él dice que oró y recibieron el Espíritu Santo. O sea, recibieron el espíritu de vida. A pesar de que tenían el bautismo de Juan en arrepentimiento, no habían recibido el Espíritu Santo de vida. Entonces es muy diferente el espíritu de vida al Espíritu Santo que nos da la vida, y eso es lo que trabaja en el intelecto de nuestra alma y de nuestro ser para poder entender de que somos hijos de Yahweh. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. Entonces en el Romanos 1:9 vuelve y habla Pablo: porque testigo me es Yahweh, a quien sirvo en mi espíritu, ya entendimos, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Entonces Pablo asevera que servía a Yahweh en el espíritu, es decir, ha puesto todo su intelecto y sabiduría al servicio de Yahweh. ¿A través de quién? A través del Ruah, del Espíritu Santo, que fue recibido a través de su Hijo Yeshua. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? A través del Mesías. Sin el Mesías no podemos recibir al Espíritu Santo. Es una mentira que los judíos digan que tienen al Espíritu de Yahweh sin tener un Salvador. ¿Cómo va a recibir usted el Espíritu Santo si no recibe salvación? Yahweh no se puede negar a sí mismo. Yeshua dijo: si guardan los mandamientos, yo rogaré al Padre
y les dará el Consolador. ¿Sí? Y el Consolador es el Espíritu Santo, que testifica a nuestro espíritu. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de vida, que es la que sostiene el alma, que es el intelecto y el centro de mis emociones, para yo entender de que soy hijo de Yahweh. Antes, no. Entonces, cuando no está el Espíritu Santo de vida y está simplemente un espíritu de vida, es cuando viene la confusión de la doctrina y matan al pueblo, porque no está el Espíritu Santo de vida. No hay revelación. Por eso no conocen los tiempos. ¿Sí lo lograron coger como lo quise transmitir? ¿Sí? Entonces, ¿todas las iglesias tienen al Espíritu Santo? No. Tienen una manifestación. Porque si lo tuvieran, entonces ¿por qué no andan todos en la verdad? ¿Sí ven? Si la tuviera el mundo, por eso dice, el Espíritu Santo está rodeando el mundo, pero el mundo no lo conoce, porque no lo quieren recibir, se resisten. Entonces, cuando usted llega a darle a alguien la verdad de las Escrituras, como el Padre lo ha permitido a través del pueblo en el mundo, y usted va y le dice a alguien que no tiene el Espíritu Santo, le dice, venga hermano, ¿conoces al Espíritu Santo? Entonces esa persona va a decir, ah sí, eso cada 8 días hablamos en lenguas. Hablamos en lenguas y somos pentecostales. Y hacemos hasta coritos. Es más, allá tenemos hasta las hermanitas que en todo momento están en el Espíritu. Y uno dice, ¿y qué enseñan? Eso no. Entonces, por eso dice que tenemos que probar los espíritus. Usted tiene que probarlo, hermano. Por eso les puse similitudes de ejemplos. O sea, a mí me gusta jugar mucho con los ejemplos, porque algo que a mí me gusta es que no quede un vacío. Me gusta es hacerlos entender al punto de que, o sea, por más incredulidad y por más ignorancia que haya, llegar hasta allá. A que entienda la persona que lo que yo estoy transmitiéndolo es una verdad. Por eso juego con ejemplos. Entonces, luego escribió a los Corintios que se debía cautivar todo pensamiento en obediencia a Yeshua, según de Corintios 10:5, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua. Eso es consagración del Espíritu. Viene el segundo punto, consagración del alma. Si ven que todos trabajan independiente, y el Dios de paso santifica por completo espíritu, alma y cuerpo, y sean irreprensibles para el día de la venida del Mesías. Entonces, yo no puedo decir es que yo solamente tengo consagrada mi alma. Yo no puedo decir es que yo solamente tengo consagrado mi cuerpo. Ay no, solo el espíritu está consagrado. Todos tienen que trabajar en una mínida. Todos trabajan en una mínida. Ninguno puede, o sea, a mí hay alguien que me diga que solo tiene consagrada el alma para Dios y no el cuerpo. No, todo trabaja unánime. O sea, si usted tiene consagrado el espíritu consagra el alma. Si el alma se consagra, mi cuerpo tiene que evidenciar las dos anteriores. Y eso era lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a ellos. Si ustedes están mostrando su consagración, muestren la completa, hermano. Por eso en Romanos dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne no. O sea, si ve que la carne a veces es agresiva con uno. La carne es alzada, porque la carne quiere ver televisión, quiere jugar, quiere estar en las cosas del mundo, quiere estar en los deleites del mundo. Es más, el Espíritu Santo, cuando tiene influencia y la fuerza sobre el alma, usted controla sus apetitos. ¿Cómo así que uno puede controlar a través del espíritu de vida el alma para controlar apetitos? ¡Claro! ¿No es que el cuerpo es la última respuesta de lo anterior? Para que el cuerpo funcione físicamente tiene que haber algo interno espiritualmente, o si no, no hay función. Tiene que funcionar primero lo espiritual. Si usted dice, ¿sabe qué? No voy a comer hoy, voy a guardar ayuno. ¿Quién está hablando, la carne o el alma? Ah, bueno, entonces el cuerpo tiene que reaccionar ante la orden del alma. Porque ¿qué tal el cuerpo decirle al alma, oiga, ¿sabe qué, alma? Ayune usted, yo no. La que ayuna es el alma. Ah, ¿sí ve? Entonces todo viene de adentro hacia afuera. Entonces dése cuenta, lo físico ve lo físico. El espíritu y el alma ve lo espiritual. Pero se rige a los ojos que tenemos físicos. Y estos ojos físicos, a través del Espíritu Santo,
Cuando trabaja en el alma, nos da la capacidad de poder ver lo que físicamente una persona con ojos físicos como nosotros no puede ver. Que eso ya es un mover espiritual que solo Dios lo faculta. Y no es para todo el mundo. ¿Sí? No es para todo el mundo. Consagración, ¿sí? Consagración. Pablo le está diciendo, conságrese para que no los engañen. El alma. Si se entiende como alma la parte de la naturaleza del hombre que se expresa mediante los instintos, las emociones y los deseos, entonces es comprensible el pedido del apóstol tanto para el remanente de Tesalónica del primer siglo, como también para el remanente del siglo XXI, refiriéndose a la santificación del alma. Plantea lo siguiente: todos los que llevan el nombre de Yeshua necesitan velar, orar y guardar las sendas del alma, porque el adversario está hablando para corromper y destruir, si se le concede la menor ventaja. Los que no quieren ser víctimas de las trampas del adversario deben guardar bien las sendas del alma, deben evitar leer, mirar, oír, lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al alzar en cualquier tema que sugiere el enemigo de nuestras almas. Y el corazón, ya entendimos qué significa el corazón. Lo físico debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Si ve cómo trabaja uno, si el alma vaga, el cuerpo vaga, porque el cuerpo queda suelto, hermano. ¿Qué pasa con un carro que no tenga conductor? Se estrella. Pues eso le pasa al cuerpo cuando no hay dirección del alma. Porque el alma es la que le dice a usted, no lo haga. Entonces cuando no hay dirección del alma, como no hay dirección del Espíritu de Dios, porque solo hay Espíritu de vida, pero no Espíritu Santo, entonces vaga el Espíritu, vaga el alma y por consecuencia la carne peca. La carne peca. Por eso usted escuchará a la gente cuando dice, es que yo no sé qué fue lo que hice, es que yo no sé ni por qué lo hice, porque esa es la respuesta de la gente cuando peca, no sé ni qué me pasó. ¿Cómo? Sí le pasó, que usted puso a vagar el alma en cosas que no debió haber hecho, se puso a entretenerse en cosas que no debió haber perdido su tiempo. Entonces démonos cuenta que es tremendo lo que es uno como máquina, Dios mío. O sea, nosotros somos una máquina tan perfecta que a la final la volvemos imperfecta por nuestro comportamiento. La consagración del cuerpo. En el cuerpo se ve reflejado todo el trabajo del espíritu y el alma. El cuerpo refleja todo el trabajo, porque ahí es donde uno se da cuenta, sí, porque lo está reflejando, lo está hablando, lo está diciendo, lo está mostrando, lo está actuando. Entonces en el cuerpo se ve reflejado todo el trabajo del espíritu y el alma. Como esencia, Pablo nos desafía para que nos ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificios vivos. En otras palabras, nos alienta a que nuestras vidas sean testimonio de la transformación que Yeshua hizo. Efesios 4:24, vestidos del hombre nuevo, creados según Yahweh, en justicia y santidad. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, no es de establecer una nueva definición de la naturaleza humana, sino que en énfasis del texto de la consagración plena de su pueblo de forma total en todos los aspectos del ser humano, las pasiones, sentimientos, racionamiento y el cuerpo, que el llamado del apóstol a santificar el ser humano completo no es un llamado o algo imposible. Por eso en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que eso lo escucha uno de todo el mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no entienden el contexto es este, de todo lo anterior. Ahí sí podemos decir, todo lo puedo en Yeshua, pero ¿de qué me está hablando? De todo lo anterior que predicamos hoy. Pero todo el mundo dice, todo el mundo, es que uno escucha a todo el mundo decir, todo lo puedo en Cristo, ¿y en qué lo fortalece? A ver, ¿en qué lo fortalece? Ay, no, salen con unas bobadas, pero esto me está hablando de un llamado y de una santificación de espíritu, alma y cuerpo. Ahí sí puedo decir, todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. Filipenses 4:3. Entonces la santidad debe ser el ideal de cada creyente de hoy. Y solo será posible si se rinde al pie del madero todas las dificultades con las que Yahweh por su gracia ha dotado al ser humano, que eso fue lo que quiso hacer desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén le dio la capacidad al ser humano para insuflarlo, para que cumpliera ese propósito. Entonces dense cuenta que Eva fue debilitada en sus tres partes espirituales. Fue debilitada en su espíritu, fue debilitada en su alma y fue debilitada en su carne. Si una de las tres áreas de nuestro cuerpo se debilita, quedamos expuestos.
quedamos totalmente expuestos. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Es una analogía, es una metáfora, pero a veces las metáforas son chéveres. Resulta que cuando Israel construyó un tanque que llama el tanque Merkabah, decían ellos que era imposible. Ellos decían a nivel del mundo que eso que ellos habían hecho, ese tanquecito, que eso se ve una cosa que es muy sofisticada, vale $3 millones. El precio es increíble. $3 millones un tiesto de esos. Decían que era impenetrable. Que es más, que se podía mimetizar. Y que tenía cosas que ningún tanque en el mundo. Llegaban los terroristas, se iban en 4 patas, pum, le ponían pum. Y uno decía, venga. Entonces démonos cuenta que así es la fe cuando el enemigo actúa con unas cazabobos tan tontas, con unas cosas tan mínimas, porque uno siempre espera un ataque grande. Sí. En ese momento ellos están esperando que un misil ¿no? Llega alguien en 4 patas, le acerca y le pone una bomba al pie. Entonces el enemigo también es como un roedor. Dice, de frente este es fuerte, pero a la final es débil. ¿Sí ven? Es como el elefante que le tiene miedo al ratón. Es grandote, pero llega algo pequeño y lo vulnera. Así nos pasa a nosotros en la fe. El enemigo a veces utiliza cosas muy pequeñas que le pueden volar a uno el cerebro. Entonces, no nos confiemos. En nada nos confiemos. Ay, no, es que hay guerras de guerras. Guerra es guerra y cada día es una guerra diferente. Entonces, ahí les puse como una metáfora con lo que pasó con ellos. Y les han dado duro por ese chiste. Pero ellos decían que eran impenetrables. Entonces, uno tiene que cuidarse de las palabras que uno dice. No, es que todo lo puedo en Cristo. Sí, pero venga. Venga, ¿cómo es que usted está caminando con Dios? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su comunión con Él? ¿Y cómo usted está entendiendo las Escrituras? Si realmente usted es de la ignorancia o no. Y los últimos versículos, para acabar, el apóstol Pablo les dice, el que los ha llamado es fiel y lo hará. Hermanos, permanezcamos orando por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el Adón que esta carta sea leída a todos los hermanos del remanente del pueblo de Israel. Si la estuviéramos leyendo, diríamos, lean a todos los hermanos de la comunidad Llamas de Fuego de las Naciones, Paipa, la Nueva Jerusalén, Sogamoso, Tunja, Yaragoa, Duitama y hasta el último rincón de la tierra. Y el 21, la misericordia de nuestro don Yeshua HaMashiach sea con ustedes. Aleluya. Esa es la carta que el apóstol Pablo estaba transmitiéndole a esta hermosa comunidad de Tesalónica. Aleluya. Aleluya. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, Fontibón, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia. Anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que
sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. Shalom.